Hola chiquillos, mi nombre es Luis Pelucpino, soy estudiante de Ingeniería Civil Informática, voy en mi segundo año de carrera y este semestre voy a ser uno de sus ayudantes de Física 1. Aquí tienen mis números de contacto, tienen mi número de teléfono, también me llamo en el grupo igual que en Instagram y tienen por supuesto mi Instagram también para poder contactarme. El día de hoy yo vengo a hacerles una ayudantía básicamente explicando un poco la materia que ustedes han visto, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Y después de explicar un poco la materia de cada cosa, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algo de fácil, mediana complejidad y vamos a terminar cada uno con un ejercicio de una dificultad un poco más alta. ¿M? Así que eso, mucho gusto. Espero que esto les sirva mucho a ustedes. Entonces, empecemos la materia con conversión de unidades. Yo he recopilado tres puntos que me parecen muy fundamentales que ustedes aprendan para poder manejarse en esta unidad. El primero es reconocer los estándares internacionales. ¿A qué me refiero con esto? A reconocer en qué medidas, en qué unidades de medida nosotros vamos a trabajar principalmente. Bueno, en el Sistema Internacional de Medidas, de unidades, disculpen, que es el que ustedes van a trabajar, eh, la longitud se mide por metros, la masa se mide por kilogramos, el tiempo se mide por segundos. Eso es lo más importante, lo más fundamental que ustedes pueden aprender. Después hay más cosas como que, por ejemplo, la corriente eléctrica se mide en ampere, la temperatura termodinámica en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol, la intensidad luminosa en candela, CD, pero estas van a tomar un rol un poco más de segundo plano, por decirlo de alguna forma, porque no las van a ver tanto. Yo personalmente nunca la he visto en un ejercicio, en alguna guía, porque se trabaja más que nada con longitud, masa y tiempo y sus derivados, como por ejemplo en velocidad, aceleración, este, densidad también se trabaja, que hoy vamos a ver un ejercicio de eso, por ejemplo. Así que eso. Lo más importante que ustedes tienen que saber es estos tres. Después de que reconozcan los estándares internacionales, vamos a trabajar un poquito más con el grueso de la materia. Tienen que saber las equivalencias. A lo mejor no se las van a saber todas de memoria, porque en las pruebas, las equivalencias que son menos obvias, como por ejemplo cuando trabajan con densidades, cuando trabajan con otras unidades de medida, esas equivalencias se las dan. Por ejemplo, con densidad. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Densidad. En el sistema internacional de medidas, la densidad se mide por kilogramos partido en metros cúbicos. Pero muchos ejercicios le van a dar a ustedes la información en gramos partido en centímetros cúbicos. Y esta es una transformación que es menos obvia por naturaleza, entonces generalmente en las pruebas se las van a dar. Pero hay otras que son más obvias, más internacionalmente reconocidas, que son las siguientes, que no se las van a dar necesariamente, así que ustedes tienen que saberlas. No son complicadas para nada, pero tienen que saberlas. Por ejemplo, con el tiempo tenemos que un día es igual a 24 horas, probablemente saben eso. Tenemos que una hora es igual a 60 minutos, que un minuto es igual a 60 segundos, que un segundo es igual a 1000 milisegundos. Y esos son los pasos intermedios, por así decirlo. Puede que les pidan transformar, no sé, un día en segundos. Y para hacer esta transformación, tienen que pasar por cada uno de estos pasos hasta llegar al segundo. A no ser, claramente, que se lo sepan de memoria, que también es perfectamente posible. Con la masa lo mismo. Tenemos que una tonelada es igual a 1000 kilogramos, que un kilogramo es igual a 1000 gramos y que un gramo es igual a 1000 miligramos. Y con la longitud, algo similar. Un kilómetro es igual a 1000 metros, un metro es igual a 100 centímetros y un centímetro es igual a 10 milímetros. Estas son cosas que deberían de saber. Ahora, con lo que acabamos de ver, vamos a hacer un mini ejercicio. ¿Cuántos milímetros hay en 10 kilómetros? Es lo primero con lo que vamos a empezar. Entonces, tenemos la forma de hacer ejercicio, que es la que voy a demostrar ahora mismo. Digamos que tenemos 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y queremos, por cierto, voy a anotarlo,
Nuestro objetivo, en este caso, objetivo es pasar de kilómetros a milímetros. Eso es lo que queremos hacer. Entonces empecemos. Tenemos 10 kilómetros y hay que multiplicar cada igualdad, digamos. Nuestro objetivo es sacarnos de encima el kilómetro para después sacarnos de encima el metro, después sacarnos de encima el centímetro. Y así vamos a seguir hasta que nos quede solamente una unidad, que va a ser el milímetro. Traten el símbolo de la unidad como una parte, digamos, algebraica del ejercicio, que hay que ir eliminando a poquito. Entonces tenemos que un kilómetro es igual a ¿cuánto dijimos? A 1000 metros. Y ahora, ¿por qué puse el kilómetro abajo? ¿Y por qué no lo puse arriba? Bueno, lo puse abajo por lo que acabo de mencionar. Nuestra idea es eliminar estas unidades de medida y que nos quede solamente el metro en este caso. Ahora lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con el metro. Sabemos que en un metro, que de nuevo lo voy a poner abajo porque quiero eliminarlo en el metro, hay 100 centímetros. De nuevo, exitosamente nos hemos sacado de encima el metro. Ahora nos queda el centímetro, hay que sacarlo de encima. Tenemos, como dice arriba, que 1 centímetro es igual a 10 milímetros, 10 mm. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? Finalmente hemos logrado que, después de eliminar cada unidad, el resultado final sea el que aún no lo calculamos, va a estar expresado en X milímetros. Eso era lo que queríamos lograr. Entonces, ahora lo que sigue es básicamente sacar la calculadora y multiplicar 10 por 1000, por 100 y por 10, todo dividido en uno. Aquí hay uno también. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, sacan la calculadora, lo van a ver, yo mientras lo voy a anotar. El resultado son 10 millones de milímetros. Denme un segundo para anotarlo. 10 millones de milímetros son igual a 10 kilómetros. Entonces está hecho. Esa es la primera parte, el primer ejemplo, digamos. Lo pueden buscar en internet, se van a dar cuenta que efectivamente esta es la igualdad y esta es la forma de hacerlo. Ahora, lástimamente el mundo no es perfecto y no siempre van a trabajar dentro del sistema internacional de medidas. A veces van a trabajar con medidas más raras. Por ejemplo, para masa también se puede expresar como una libra. Aquí es igual una libra a 0,453 y no sé cuántos decimales más kilogramos. También tenemos la onza. Sabemos que una onza es igual a 28,35 gramos. De nuevo, estas son equivalencias menos obvias, así que probablemente también vengan en sus pruebas. No vienen en la guía, porque en la guía esperan que ustedes las busquen, supongo, en Google o algo así, o que las busquen en libros, yo qué sé, pero en la prueba se las van a poner. Los van a colocar cuál es la igualdad de cada una de estas unidades raras. Para longitud también tenemos que, por ejemplo, una milla es igual a 1,609 kilómetros y que una pulgada, que esta la van a ver bastante, es igual a 2,54 centímetros. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, pero con estas unidades un poquito más raras. ¿Cuántas pulgadas hay en 5 kilómetros? Muy similar al de arriba, pero vamos a usar la equivalencia de las pulgadas, que está aquí. Aquí corresponde una pulgada a 2,54 centímetros. Vamos a usar esto. Entonces sigamos la misma idea que el ejercicio anterior. Vamos a anotarlo. Nuestro objetivo es pasar de kilómetros hacia pulgadas. Que pulgadas se nota por inch, depende de dónde lo vean. Entonces empecemos. Tenemos 5 kilómetros, partido en uno ficticio, por cierto, por. Y empezamos a multiplicar para sacarnos de encima las unidades. Sabemos porque lo vimos que un kilómetro es igual a 1000 metros.
lo sacamos de encima del kilómetro, multiplicamos de nuevo, sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. Disculpen si mi voz está un poquito extraña porque estoy resfriado, lamentablemente, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Y ahora que llegamos a los centímetros, podemos usar la equivalencia que tenemos arriba, esa medio extraña. Ponemos 2,54 centímetros es igual a una pulgada, una in. Ahora, eliminamos todo y conseguimos finalmente lo que queríamos, que es que el resultado esté expresado en in, en pulgadas. Y lo que queda es calcular. Tenemos 5 por 1000 por 100 por uno dividido en uno por uno por uno por 2,54. Voy a anotarlo para que sea un poquito más fácil de ver y nos salvemos de confusiones que no deseamos, ¿no? 2,54. Ahora, si ponen esto en la calculadora, van a ver que el resultado final nos da que en 5 kilómetros hay 196.850.000,4 pulgadas. A eso equivale 5 kilómetros. Pero no voy a poner igual, voy a poner el signo de equivale. Que es, me queda un poco feo porque es complicado de escribir, pero es una cosa así más o menos. Como un igual medio ondeado. Ahora hemos visto ejercicios únicamente yendo de menor a mayor, perdón, de mayor a menor. Así que ahora en el de abajo lo vamos a hacer al revés. Vamos a ir de las pulgadas a los kilómetros. Aquí nos piden pasar, nuestro objetivo es pasar. Dice, ¿a cuántos kilómetros equivalen 12 pulgadas? Entonces, hay que pasar de pulgadas a kilómetros. Así que vamos a usar las equivalencias igual que arriba, pero en el orden contrario, por así decirlo. Tenemos 12 pulgadas, partido por un 1 de mentira, y empecemos a sacarnos unidades. Tenemos que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Nos sacamos la pulgada de encima. Tenemos que 100 centímetros es igual a un metro. Escribirlo un poco mejor, que me cuesta un poquito. Y finalmente tenemos que 1000 metros es igual a un kilómetro, ¿cierto? Ya, entonces vamos a confirmar que no hayamos sacado las unidades de manera correcta. Vamos a eliminar el centímetro con el metro con el metro, y lo que nos va a quedar es una cosa cualquiera expresada en kilómetros. Perfecto. Ahora vamos a escribir la multiplicación y nos queda 12 por este 12 de acá por 2,54 por uno, que no lo voy a escribir, partido en uno por 100 por 1000, ¿cierto? Kilómetros. Ahora, si usamos la calculadora nuevamente, y si no estoy equivocado, esto es equivalente a 0,0003048 kilómetros, obviamente. Ahora, en una prueba, ustedes, bueno, el profesor probablemente no va a querer ver esto, no va a querer ver un 0,0000 algo. Entonces, es momento de explicar lo que es la notación científica. En este caso, por ejemplo, la notación científica, voy a escribirla y después voy a explicarla, es 3,048 por 10 elevado a menos 4. La forma de escribir en notación científica es
Tomamos el primer número distinto de cero, en este caso, y contamos cuántas veces hay que mover la coma hacia cierto lado. Si hay que mover la coma hacia la derecha, entonces esto va a caer positivo, y si hay que moverla hacia la izquierda, bueno, si hay que saltar hacia la izquierda, queda negativo, ¿no? Entonces empezamos a contar, desde aquí, justo después del 3. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y llegamos a la coma que está acá. Entonces saltamos una, dos, tres y cuatro veces. Por eso este número va a ser 10 elevado a menos 4. Si no me creen, pueden ponerlo en la calculadora y van a ver que efectivamente queda exactamente igual que esto. Ambos son iguales. Y, por supuesto, nunca se les olvide escribir la unidad de medida, porque si no, se las van a poder matar. Ya. Vista esta parte de la materia, que no es muy larga, afortunadamente, creo que podemos saltar algunos ejercicios. Entonces yo voy a partir por este ejercicio. Este ejercicio es de complejidad media, por ponerle, y es un ejercicio que supuestamente tienen que hacer los profesores. Lo voy a hacer de todas formas porque no todos los profesores hacen siempre los mismos ejercicios, ya que hay más de uno para hacer posible. Y a veces para algunas personas se cancelan clases de ejercicios, por ejemplo. Entonces pierden la oportunidad de ver estos ejercicios. Y que yo creo que son muy importantes de ver porque son similares a los que salen en las pruebas. Así que vamos a ver este ejercicio. Veámoslo lentamente. Tenemos una impresora, tiene una resolución de 300 puntos por pulgada. 300 puntos por pulgada. Después vamos a explicar a qué nos referimos con puntos por pulgada. Pero salvemos este dato por metro. Recordémoslo. Ahora las preguntas son las siguientes. Pregunta A. Sabiendo que una pulgada vale 2,54 centímetros, convierte la resolución en puntos por centímetro. Te da la respuesta, pero no es la idea. Queremos llegar a la respuesta nosotros. Así que lo vamos a hacer. Primero, vamos a explicar qué es un punto por pulgada. Cuando nosotros hablamos de puntos por pulgada, en una impresora en específico, nosotros nos imaginamos que tenemos una línea imaginaria, que, cuya unidad de medida va a ser específicamente una pulgada. Y que la impresora puede hacer sí, muchos puntos. En este caso, 300. Con eso, a eso nos referimos. Se anota, por ejemplo, puntos por pulgada, que también se nota como DPI. Pueden que algunos de ustedes estén familiarizados con ese término, con el DPI. Bueno, esto es, básicamente. Entonces nos dicen que en una pulgada hay 300 puntos. Y nosotros queremos ver cuánto habría en un centímetro, en un solo centímetro. Entonces empezamos. Aquí tenemos los puntos por pulgada y queremos llegar al centímetro. Esto es un centímetro y queremos ver la cantidad de puntos, que no los podemos contar. X puntos. Y la forma de anotar esto va a ser P o puntos partido en centímetros. ¿Verdad? Ya. Entonces empecemos con los cálculos. Hay dos formas que yo creo que son válidas para ver esto. Podemos verlo como regla de tres, transformando esta pulgada a su conversión, que es 2,54 centímetros. Entonces nosotros veríamos que si en 2,54 centímetros hay 300 puntos, entonces ¿cuántos puntos habría en un centímetro? ¿Verdad? Es una forma válida de verlo, hacerlo por regla de tres, pero quiero evitar hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque, bueno, no siempre es válida hacer la regla 3 y la mayoría de las veces van a querer que lo hagan así, con esta forma de multiplicaciones, que es lo que sale generalmente en las pautas, por ejemplo. Así que vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a responder la A. Tenemos entonces 300 puntos
por pulgada. Y nuestro objetivo, en este caso en particular, es pasar de puntos por pulgada hacia puntos por centímetro, ¿verdad? Entonces empecemos. No hay por qué cambiar la unidad del punto, porque queríamos expresarlo en puntos de todas formas. Lo que sí hay que cambiar es la pulgada. Entonces, sabemos que una pulgada, uy, casi lo escribí en español, una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Y ahí está, nos deshicimos de la pulgada. Y ahora si multiplicamos, vamos a ver que nos queda, el número que sea nos va a quedar expresado en puntos partido en centímetros, ¿verdad? Entonces hagamos la multiplicación. Esto es 300 partido en 2,54. Bueno, si hacen la multiplicación en sus calculadoras, les va a quedar el siguiente número. 118,11 puntos por centímetro. Ese es el resultado. Eso es todo. Esta es la respuesta del número A. La vamos a dejar con destacador para que no se nos pierda. Eso es todo, como vimos. Entonces ahora vamos a leer la B. Dice, determina cuántos puntos puede imprimir la impresora en una superficie de 10 centímetros cuadrados. Algo importante a notar en este caso, estamos hablando de una superficie. Ya dejamos de hablar de esta línea imaginaria en la que podemos poner puntos. Ahora estamos hablando de un cuadrado, básicamente. Bueno, no un cuadrado necesariamente, pero estamos hablando de un área. Si nosotros tenemos entonces, no sé, por ejemplo, tenemos 1 centímetro por cada lado, esto significa que tenemos para hacer algo más o menos así. Tenemos por este lado 118,11 puntos y tenemos por este lado de acá abajo exactamente lo mismo. 118,11 puntos. Y cada uno de los lados mide 1 centímetro. Entonces, queremos encontrar cuál es el cálculo del área en este caso. Eso es lo que nos pide el ejercicio. El cálculo del área. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. Entonces, lo calculamos. Tenemos entonces que en- bueno, tenemos que pasar el objetivo, ¿cierto? El objetivo pasamos de puntos partido en centímetro hacia puntos partido en centímetro cuadrado. Esta va a ser la nueva anotación. Así que lo pasamos, calculamos el área. Y nos va a quedar que en una superficie de 1 centímetro cuadrado, que es esto, va a ser igual a 118,11 al cuadrado. Esto nos va a asignar el cálculo de área. Puntos por centímetro cuadrado. Así que lo calculamos, lo ponemos en la calculadora y nos va a quedar que esto es más o menos equivalente a 1,395 por 10 elevado a 4 puntos por centímetro cuadrado. Pero esto no es la respuesta. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos pide encontrar la cantidad de puntos que puede imprimir una impresora en una superficie de 10 centímetros cuadrados. Esto es en una superficie de 1 centímetro cuadrado. Así que nada más multiplicamos, ¿verdad? Nos queda este número acá, que lo voy a copiar, de hecho, este número de acá,
por multiplicado por 10. ¿Por qué por 10? Porque la nueva área son 10 centímetros cuadrados. Entonces, si ponemos esto en la calculadora, nos va a quedar el número que buscamos. 1,395 por 10 elevado a 5 puntos por 10 centímetros cuadrados. Y ahí está, llegamos a una respuesta. Entonces ahora vamos a confirmar si es que está bien, efectivamente. Esta es la respuesta, nos vamos a quedar aquí y vemos que efectivamente la que nos da la guía es la misma. Así que bien, estamos bien. Primer ejercicio hecho. Voy a repetir un poco el último procedimiento. Encontramos la medida que corresponde a la cantidad de puntos que hay en un centímetro cuadrado, en un área de un centímetro cuadrado. Esto de acá, siempre me equivoco de escribir con destacador. Bueno, esto de acá corresponde a un área o superficie, que en este caso es la misma. Y el ejercicio nos pide encontrar cuánto habría en 10 centímetros cuadrados. Esto es un centímetro cuadrado. Entonces el cálculo es multiplicar por 10. Si te lo pidiera en 100 centímetros cuadrados, habría que multiplicar por 100 en vez de 10. Si te lo pidiera por 2, habría que multiplicar por 2 y así. Esa es la equivalencia al procedimiento. Así que ahora pasamos con el próximo ejercicio. Tenemos. Vamos a leerlo de nuevo lentamente para ubicarnos bien. Tenemos que la densidad de la masa, escrita de esta forma, con este símbolo, se le llama a veces ρ, aunque parece más una P. Yo le voy a decir P, pero es ρ. Se anota, creo que de esta forma, ρ. RH es la medida de la densidad. Entonces, la densidad de masa P, ρ, solo perro. Bueno, la densidad de masa ρ se define como el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. ¿Qué significa eso? Que ρ es igual a masa por volumen. Recuerden, cociente es división. Ese es un dato importante que ya nos da el ejercicio. ¿Qué sigue? Dice, un cubo sólido de aluminio, cuya densidad es igual a 2,7 gramos por centímetro cúbico, vamos a escribir acá, tiene un volumen de 0,2 centímetros cúbicos. Se sabe que 27 gramos de aluminio contiene 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Y la pregunta es, ¿cuántos átomos de aluminio están contenidos en el cubo? Ya, entonces vamos a empezar a hacer cosas. La primera parte de este ejercicio es muy similar a la última parte del anterior. Nos dicen que tenemos, bueno, al cubo le corresponden 2,7 gramos partido en centímetro cúbico. ¿Qué significa esto básicamente? Nos dicen que por cada centímetro cúbico de volumen, el cubo pesa 2,7 gramos. O lo mismo al revés. Puedes almacenar un máximo de 2,7 gramos en un centímetro de volumen del cubo. Pero el cubo no tiene un volumen de un centímetro, así como la superficie anterior no era de 10 centímetros. Bueno, no era de un centímetro, disculpen. Nos dicen que tiene un volumen de 0,2 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues básicamente la transformación de las unidades, ¿no? Vamos a hacer esto con regla de 3, que es lo que no aconseja hacer en el ejercicio anterior, pero es más fácil para verlo porque ya sabemos cómo se puede hacer. Tenemos, si en 2,7 gramos se halla un centímetro cúbico, ¿cuántos gramos? X se hallan en 0,2 centímetros cúbicos. Ese es el cálculo que hay que hacer. Y que esto nos va a decir básicamente cuál es el peso de nuestro cubo. Entonces, vamos a anotarlo de la forma que recomendé. Nuestro objetivo es pasar de
gramos partido en centímetro cúbico a solamente gramos, ¿verdad? Entonces hagámoslo. Tenemos 2,7 gramos partido en centímetro cúbico y esto lo multiplicamos por 0,2 centímetros cúbicos. ¿Por qué por esto? Básicamente porque queremos eliminar la unidad. Así como lo llevamos haciendo todo este tiempo, nos sacamos de encima del centímetro cúbico y nos queda solamente el gramo. Entonces lo que sea que quede expresado va a quedar expresado en gramos. Así que, bueno, ingresamos esto a la calculadora y nos va a arrojar un dato de 0,54 gramos. Este dato corresponde al peso del cubo de aluminio. Ahora mismo no responde a nada, pero es un dato que nos va a servir para calcular el resto del ejercicio. Entonces volvemos a leer la última parte. Dice, se sabe que en 27 gramos de aluminio se contienen 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Cuántos átomos de aluminio están contenidos en el cubo? Entonces tenemos una equivalencia que corresponde a esto. En 27 gramos tenemos 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Y queremos saber cuántos átomos vamos a encontrar, van a estar contenidos en nuestro cubo de 0,54 gramos, ¿verdad? Esa es la pregunta fundamentalmente de este ejercicio. Así que vamos a responderla. Esta la vamos a hacer como regla 3 porque quedó más fácil, básicamente, y también porque no hay unidades que transformar. Y estamos expresando todas las unidades que ya queremos. No hay que pasar de ninguna unidad a otra, tenemos que encontrar un valor que desconocemos. Así que voy a separar esto un poquito y explico muy rápidamente la regla 3 para el que no la recuerde. Multiplicamos los datos que están separados, como digamos que estos son una columna y esta es otra columna, multiplicamos los datos que conocemos que están en columnas separadas. Esto es una multiplicación. Y el dato sobrante, que en este caso es el 27, dividimos. El resultado de esta multiplicación lo dividimos por esto de acá. Así que hagámoslo. Nos queda algo tal que así. 0,54 por 6,02 por 10 elevado a 23, que es lo que dije antes, ¿cierto? Multiplicar cruzado. Y todo dividido por el dato que nos queda separado, que en este caso es 27. Así que lo ingresamos a la calculadora, les voy a dar el tiempo, y una vez hecho eso, el dato que nos debería de arrojar la calculadora es el siguiente, que esto equivale a 1,024, 204, disculpen, por 10 elevado a 22. Eso me arrojó la calculadora aquí, ¿no? Ojalá les haya arrojado lo mismo. Entonces aquí llegamos a nuestra respuesta. Nosotros nos quedamos en esta montaña y decimos que ya, esta es nuestra respuesta. Vamos a ver cuál le dice la guía. Efectivamente, 1,204 por 10 elevado a 22 átomos. Así que ese es el ejercicio resuelto. Ahora vamos a pasar al último ejercicio de esta materia, antes de pasar a la siguiente materia, que de hecho es un ejercicio que me tocó a mí responder en una prueba. En el primer control de cálculo del primer semestre del 2023, creo que fue, nos tocó responder esta pregunta en la prueba. Voy a poner datos adicionales que aparecieron en la prueba, que es lo que yo les hablaba antes, pero que no aparecen en la guía, porque supongo que quieren que lo busquen. Datos importantes. La equivalencia de la densidad, que es la que anoté antes yo. Sabemos que la densidad equivale a gramos partido en centímetros cúbicos, y al mismo tiempo equivale, se puede escribir como kilogramos partido en metro cúbico. Esa es otra forma de escribir la densidad. Y esta es, de hecho, la que corresponde
al SI, al Sistema Internacional de Unidades. Y el otro dato importante, esencial para hacer el ejercicio, es que el volumen de la Tierra, que en este caso lo medimos como una esfera, aunque no lo sea exactamente, el volumen de una esfera es igual a 4pi partido en 3 por el radio al cubo. Este es el cálculo de volumen de una esfera. ¿Por qué hace falta? Pues porque en el ejercicio nos dicen que la Tierra es considerada como una esfera. Así que ahora que tenemos estos datos esenciales que no aparecen en el ejercicio, vamos a empezar a leerlo bien. Y nos dice, nuestro planeta Tierra es considerado como una esfera cuyo radio promedio se estima en radio Tierra igual 6,371 kilómetros, bueno, perdón, 6.371 kilómetros, con una densidad promedio de 0,199 libras por partido en pulgada al cubo. Y nos dicen en las equivalencias. Dicen que una pulgada es igual a 2,54 centímetros y que una libra es igual a esto, 453,592 gramos. Perfecto. La primera pregunta es, determina la densidad de la Tierra y expresa el resultado en unidades del sistema internacional. La densidad de la Tierra ya no las da, no la da, está aquí. Esta es la densidad de la Tierra, pero nos piden que la expresemos en unidades del sistema internacional de unidades, que como dije, eso es esto, kilogramos partido en metro al cubo. Eso es lo que nos piden encontrar, ¿no? La equivalencia. Así que hagámoslo, tal como lo hemos hecho antes. Tenemos que cero, siempre quedo con este destacador, 0,199 libras, que recuerden es una unidad de peso, partido en pulgadas al cubo. Y queremos transformar esto, nuestro objetivo es transformar de libras partido en pulgada al cubo hacia kilogramos partido en metro al cubo. Y lo que nos dan aquí son básicamente como los pasos intermedios, ¿no? La pulgada a centímetros y la libra a gramos. Después nosotros tenemos que pasar a gramos, bueno, de gramos a kilogramos y de centímetros a metros, con lo que ya sabemos nosotros mismos. Así que empecemos. Se puede empezar de cualquier forma, pueden sacarse encima primero la libra o la pulgada. Yo voy a empezar con la libra. Entonces sabemos que, como dice arriba, lo escribo al revés, una libra es igual, y voy a correr todo este ejercicio hacia abajo un poco para ordenarnos, que una libra es igual a 453,592 gramos. Esa es la primera equivalencia. Y como vemos, nos saca la libra de encima. Ahora vamos con lo del gramo. Vamos a sacarnos el gramo de encima. Sabemos que 1.000 gramos corresponden a un kilogramo, ¿verdad? Y nos sacamos de encima el gramo. Y ya el resultado por el que ya vamos va a quedar expresado en kilogramos partido en pulgadas al cubo. Tenemos una parte hecha. Ahora hace falta sacar la pulgada al cubo. Y ahora viene una parte muy importante de materia que no expliqué arriba específicamente para poder explicarla aquí. Cuando nosotros tenemos unidades elevadas a una potencia, sea al cubo, sea al cuadrado, sea a la cuarta, a lo que sea, la forma para hacer la equivalencia es elevar arriba y abajo por la potencia indicada. Por ejemplo, lo vamos a ver. Una pulgada es, como dijimos, igual a 2,54 centímetros, ¿verdad? Ahora, esto lo vamos a elevar al cubo. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a quedar una pulgada al cubo y un centímetro al cubo. Eso es lo que necesitamos sacarnos de encima, ¿verdad? Así que con esto, sacamos esto y sacamos esto.
Hacemos exactamente lo mismo, pero de centímetros a metros. Entonces, sabemos que 100 centímetros es igual a un metro. Y lo mismo de antes. Esto no son centímetros cúbicos normales, son centímetros cúbicos. Así que hay que elevar al cubo. Entonces terminamos. Ahora, después de eliminar todas las unidades, sabemos que lo que sea que vamos a sacar nos va a quedar expresado en algo de kilogramos partido en metro cúbico. Aquí está el kilogramo y aquí está el metro elevado a 3. Bien, entonces vamos a escribir todo bien para que sea más fácil ponerlo en la calculadora. Y nos queda 0,199 por 453,592 por, no muy bien escrito, por 100 al cubo, ¿verdad? Todo partido en 1000 por 2,54 al cubo. Entonces, si ustedes ingresan esto a la calculadora, que quiero ver que no esté mal lo mío, sí, bien, nos va a arrojar la siguiente equivalencia: 5.508,2965 aproximadamente. Esto es con un par de decimales aproximados, pero son ya muy allá después de la coma, así que no nos molestan. Este es el resultado. Pero también hay que recordar otra parte del ejercicio que es específica, y es que nos pide expresar el resultado en notación científica. ¿Qué dijimos antes? Que era la notación científica. Esto, una unidad seguido de una coma, seguido de decimales, por 10 elevado a algo. ¿A qué está elevado? Lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es la primera unidad de este número que viene a ser diferente de cero? Esta de acá, la primera. ¿Dónde está la coma? La de acá. Entonces vamos a hacer el salto. De la coma saltamos una vez, dos veces, tres veces y llegamos a la unidad. Tenemos una, dos, tres. Entonces este número se va a escribir de la siguiente forma: 5,508, y me desprendo de estas unidades, por 10 elevado ¿a cuánto? A 3. Positivo. Y esto está expresado ¿en qué unidades? En kilogramos partido en metro cúbico. Ahora, ¿qué nos dice la guía? Que la densidad de la Tierra está expresada por 5,51, que es lo mismo que esto, pero está aproximado, por 10 elevado a 3. Perfecto. Entonces estamos bien. Está respuesta a la primera parte de la pregunta. Esto en la prueba hubieran sido como, bueno, ¿cuánto? Unos 15 puntos, más o menos. 10, 15 puntos. Así que vamos bien. Esto es la primera parte, para recordar. Y ahora lo que vamos a hacer es responder la parte B de este ejercicio. Ya. Entonces, ahora sí, como mencioné antes, vamos a pasar con el ejercicio B, ¿verdad? Que dice: determina la masa de la Tierra y expresa el resultado en unidades del sistema internacional y notación científica. Para parecido a lo de antes. Pero ahora la pregunta es ligeramente más complicada, porque nos piden la masa de la Tierra. Antes era únicamente convertir unidades, nada más. La parte de ahora es determinar la masa de la Tierra. Y para eso vamos a usar una herramienta que vimos antes. Al principio del ejercicio, yo dije que, y dice en el ejercicio, de hecho, que masa es igual, perdón, densidad es igual masa partido en volumen, ¿verdad? Entonces nos piden la masa. Tenemos la densidad, check. Tenemos el volumen, no.
No tenemos el volumen, pero tenemos la fórmula del volumen. Así que check. Por tanto, la masa va a ser igual, masa igual, bueno, voy a escribir un poco mejor. Masa igual densidad por volumen, ¿verdad? Entonces ahora vamos a conseguir la densidad. Dijimos que la fórmula de la densidad de la densidad, disculpen, del volumen. Dijimos que la fórmula del volumen es 4pi partido en 3 por radio al cubo, ¿verdad? Así que calculemos. Volumen de una esfera es igual a 4pi partido en 3 por densidad al cubo. Perdón, por radio al cubo. Tenemos el radio. Tenemos el radio, nos lo dieron, pero no nos dieron en kilómetros. Y como estamos trabajando en el sistema internacional, hace falta el radio en metros. Entonces vamos a conseguir primero eso, el radio en metros. Tenemos 6.371 kilómetros por la conversión. Un kilómetro es igual 1.000 metros. Entonces, sin mucho más que esto, porque es fácil, digamos, vamos a decir que los metros son 6.300, bueno, 6.371.000 metros. Esto vamos a escribirlo como una notación científica porque es un poco más fácil, nada más. Entonces vamos a decir que esto es 6, algo, y vamos a ver cuántas veces hace falta correr la coma. Vamos, una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Entonces tenemos el radio. Decimos que, entonces, 4pi partido en 3 por 6,371 por 10 elevado a 6, todo al cubo. Bien, entonces esto nos va a dar el valor del volumen. Y, bueno, voy a conseguir el cálculo en la calculadora, que es igual a 1. Bueno, voy a escribirlo primero. 1,80832 por 10 elevado a 21. Un número enorme. Recordemos que esto corresponde entonces a volumen tierra, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esto entonces? Podemos usar finalmente la, la fórmula de arriba. Decimos que entonces la masa es igual de nuevo a la densidad por el volumen. Y reemplazamos. Tenemos que la densidad es igual a 5,508 por 10 elevado a 3 kilogramos partido metro al cubo por, voy a separarlo para que quede un poco más claro, por volumen, que es 1,0832 por 10 elevado a 21. Y esto finalmente nos va a dar una unidad en kilogramos. ¿Cómo se lleva esto? Bueno, veamos las unidades. Las unidades son kilogramos partido metros cúbicos. Y aquí las unidades son metros, nada más, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a kilogramos, no, no son metros nada más, son metros cúbicos, sí, es verdad. ¿Por qué son metros cúbicos? Porque el radio es al cubo. Esta fórmula que está acá. Entonces tenemos kilogramos partido el metro cúbico por metro cúbico. Eso te deja solamente el kilogramo. Así que con los números enfrente, únicamente calculamos en la calculadora y conseguimos finalmente un valor de, ojalá tengamos el mismo,
5,966 por 10 elevado a 24. Revisamos en lo que nos dice la guía. Efectivamente, 5,97 por 10 elevado a 24. Nosotros tenemos 5,966, que aproximado es lo que te da acá arriba. Entonces, está hecho. Conseguimos el resultado de la A y de la B. Con esto podemos decir que hicimos un ejercicio de nivel alto. ¿Por qué alto? Porque esto estuvo en un control. Entonces, si entendieron esto, fantástico. Pueden seguir practicando con ejercicios de dificultad similar. Si no lo entendieron tanto, no hay mucho problema. Tienen que seguir practicando. Hagan la guía. Vayan haciendo del primero hacia el último. Porque no es 100% cierto, pero en reglas generales va ascendiendo la dificultad. Estos ejercicios que están al final suelen ser más complicados que los que están al principio. Así que vayan haciendo las guías. Si no pueden hacer la guía, hablen con sus profesores, con nosotros los ayudantes, y nosotros vamos a ver la forma de ayudarlos, ¿cierto? Para que puedan finalmente tener un buen rendimiento en su primer control de física. Así que pasamos por este ejercicio, pasamos por este y pasamos por este de arriba, de la impresora. Con eso terminamos los ejercicios de conversión de unidades. ¿Y qué sigue ahora? Pues sigue calcular, disculpen, sigue enfrentarnos a la próxima parte de la unidad, que es vectores, magnitudes vectoriales. Así que, vamos con eso. En esencia, lo que viene ahora es diferenciar entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. ¿Qué defino yo como una magnitud escalar? Un valor que sirve únicamente como eso, como un valor, tiene una unidad asociada, puede ser metros, segundos, kilómetros, eh, libras, etc. Y es eso. No es nada más que un valor único que representa algo más, representa la medida de algo más. Eso es una cantidad de escalar. Por ejemplo, la rapidez. Cuando nosotros vemos el velocímetro de un auto, vemos que nos indica, por ejemplo, 50 kilómetros por hora. Eso es rapidez. Eso es una magnitud escalar. Ahora vamos con la cantidad vectoriales, que son, pues, lo que se ve aquí. Esto es un vector. Voy a marcarlo en azul. Siempre lo mismo. Esto es un vector. ¿Qué tiene el vector? ¿Cuáles son los elementos del vector? Bueno, para empezar, la magnitud. La magnitud nos referimos en pocas palabras al tamaño. Es el tamaño del vector y el valor del vector. Esta magnitud se representa justamente con un escalar. Después tenemos la dirección, que la dirección nos podemos referir, por así decirlo, a todo el largo de esto, como la posición en la que está. ¿Y cómo indicamos la posición? Con un ángulo. Generalmente se dice un ángulo alfa, por ejemplo, o un ángulo teta, o un ángulo beta sobre la horizontal, que viene a ser esto de aquí. Entonces, ese es el segundo componente de un vector, la dirección. Y el último es el sentido, que es básicamente la punta de la flecha, que nos indica, pues eso, el sentido del flecha, del vector. Ahora, ¿cuáles son las formas más comunes de anotar un vector? Las que ustedes probablemente vieron ya en, qué sé yo, en educación media, estudiando para la PAES, en clases previas, es esta, la siguiente, de un vector está separado en X y Z. Esto es la notación por coordenadas. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, un plano X, un plano Y, y ponemos un número aquí, por ejemplo, que está en 3 y 5. Lo escribo al revés a todo esto. Esto es Y, esto es X. Y nosotros ubicamos el punto como un vector desde el origen hasta el punto. Entonces, este vector va a tener medidas 3, 5, ¿verdad? Esto es lo que más comúnmente se ve. Ahora, también se puede escribir como una matriz columna, que esto preferencialmente no lo tomen tan en cuenta porque no lo van a ver tanto en el curso. No es una forma de notar que
van a usar en este curso en particular en Física 1, puede que lo usen más en Física 2, por ejemplo, perdón, en Álgebra 2, cuando vean matrices. Pero por ahora no es tan importante. Y finalmente está la notación en función de componentes. ¿Cuáles son los componentes? Son esto, la Y, la I, perdón, la J y la K. Esto se dice I tongo, J tongo y K tongo. Tongo. Esa es la forma con la que se refiere generalmente a esta parte del vector. Y cada uno va acompañado de una magnitud de un componente. Componente en X, que es en este caso el que está así. Componente en Y, que es el que está así, en el plano que está ahí arriba. Y una componente en K, que se puede anotar, por ejemplo, digamos que tenemos este X, este Y. K puede ser este, por ejemplo, ¿verdad? Un plano en tres dimensiones. En este caso, en física 1, ustedes van a trabajar solamente, creo que vectores de dos dimensiones. Así que no se preocupen mucho por lo enredado que puede parecer. Ahora, vamos con algunas propiedades. Como dije antes, la magnitud de un vector. La magnitud de un vector es el tamaño del vector, afuera en pocas palabras. También se le dice tamaño, módulo, son formas con las que se puede referir. Y la magnitud de A se nota por esto. Por ejemplo, tenemos un vector V, eso es la magnitud. Con esos palos nos referimos a magnitud. Y el resultado de esto es V sin nada. ¿Qué es V sin nada? V sin nada, o A sin nada, en este caso, es una magnitud escalar, que es el tamaño. Y finalmente están los vectores unitarios, que es lo que vimos aquí. Es la I, es la J, es la K. ¿Qué es? Es un vector sin dimensiones con una magnitud de exactamente 1. ¿Qué quiere decir esto? Que acompaña, básicamente. Y sirve para indicar cuál es la dirección de cada componente del vector. La I tongo indica la dirección X, la J tongo indica la dirección Y y la K tongo indica la dirección Z. Así como lo está indicando este plano de acá, que hice yo. Y aquí dibujé un vector en esta notación, ¿verdad? Que es la que vimos un poco arriba, esta de acá. Si decimos, por ejemplo, tenemos el vector igual a 2i más 4j más 0k, se puede anotar algo tal que así. Un vector que viaja desde el origen, se mueve 4 en la componente j y se mueve 2 en la componente y, ¿verdad? Y avanza hasta v, vector, que no se mueve en k. ¿Por qué no se mueve en k? Porque es complicado de dibujar, es innecesario, solamente sería para enredarlos. Así que no quise dibujarlo. Ahora, las operaciones en vectores. Está el método matemático, que es un método bastante fácil de verlo sin necesidad de hacer nada raro, pero no es el que van a usar más, o el que les van a enseñar más. Por ejemplo, digamos que yo tengo un vector v y lo quiero sumar con un vector a. Decimos que el vector v entonces es v y tongo más v j tongo más v k tongo. Esto corresponde al vector v, según lo que vimos arriba. Y tenemos finalmente el vector A, que es exactamente lo mismo, pero con la letra diferente. Más A J tongo, más A K tongo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo lo sumamos? Bueno, lo que vamos a hacer es juntarlos por sus componentes. Vamos a sumar primero todo lo que está en el componente I tongo, todo lo que está en el componente J tongo y todo lo que está en el componente K tongo. Y lo vamos a mantener separado. Esa va a ser la forma en la que lo resolvamos. Entonces, tenemos B y tongo más.
A y tongo. Eso es una parte del vector final que le vamos a llamar, por ejemplo, C. Y el resto de las componentes trabajan exactamente igual. Pues A es J tongo y ya por último la con la K. V K tongo más al A K tongo. Entonces nos quedó algo tal que así. Esto es el vector final, en resumidas cuentas. Ese es el método matemático. ¿Qué sigue? El método gráfico, que es el que ustedes más van a ver. Aquí hay dos formas de hacerlo, son diferentes, pero te llevan básicamente a lo mismo. Tenemos el vector alfa, o A, que avanza hacia arriba, tres cuadritos, y el vector B, que avanza hacia la derecha, tres cuadritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar. Vamos a dibujar primero el vector A, como dijimos, tres cuadritos, y vamos a dibujar el vector B desde la misma punta. Vector B, vector A. ¿Cuál es el vector resultante? Pues es un vector que básicamente marca el avance. ¿No? Si lo vemos como una pieza, esto se mueve de aquí hasta aquí primero, y estando aquí avanza hasta aquí. Y aquí termina la punta del vector. Bueno, entonces con esto dibujamos el vector final, vector C. Esto corresponde a esto. La otra forma más fácil de verlo sería la siguiente. Dibujamos el vector A y desde la punta del vector A dibujamos inmediatamente el vector B. Y el vector final va a ser desde la punta inicial hasta la punta final. Esto es C, de nuevo. Ahora, el método para restar también es una suma, pero no es una suma igual que las anteriores. Esto podríamos definirlo como A más menos B. Entonces vamos a aplicar lo mismo, pero con el vector opuesto de B. ¿Cuál es el vector opuesto? Es un vector con la misma magnitud, la misma dirección, pero un distinto sentido. Entonces va a ser un vector de B, pero con la punta hacia acá. Y eso va a cambiar todo el resultado. Ahora, vamos a usar de nuevo el segundo método para graficar vectores. Vamos a hacer primero el vector A. Y bueno, el vector B, normalmente, los ejercicios anteriores hubiera sido este. Este hubiera sido el vector B. Pero nosotros queremos el vector menos B, que es lo mismo pero con sentido opuesto. Así que lo vamos a dibujar. Y nos queda algo así. Esto corresponde a menos B. Y el vector final C va a ser entonces esto, ¿verdad? Ya, entonces, la pregunta, ¿cuál es la magnitud de este nuevo vector B? ¿Cómo encuentro yo la magnitud de un vector que está compuesto por dos vectores? Bueno, podemos dejar de ver esto como vectores y podemos empezar a verlo como un triángulo, como lo que es, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Digamos que B es un cateto, que A es un otro cateto diferente, y que C es la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar Pitágoras. Exactamente. Vamos a decir que la magnitud de C al cuadrado va a ser igual a la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la magnitud de C va a ser igual a, me faltan las fechas, ¿verdad? Nunca lo olviden. Va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado, todo raíz cuadrada. Esto es finalmente a lo que corresponde C, que es la magnitud. Y un recordatorio.
Las magnitudes son siempre positivas. Aunque este vector sea negativo, el vector menos b, su magnitud sigue siendo positiva. ¿Por qué? Porque es una distancia, un desplazamiento. Y no hay desplazamientos negativos. Entonces, ahora vamos a ver vectores, pero vamos a ver la parte de componentes y ángulos, ¿verdad? Denme un segundo. Ahora sí. Vamos a dibujar otro vector, nuevamente. Vamos a dibujar el siguiente vector. Esto, pongamos el nombre, es un vector v. Pero este vector v se puede separar de diferentes formas. Las formas que nos van a permitir trabajar de una forma un poco más cómoda con trigonometría, que es un viejo amigo conocido, ¿verdad? Entonces lo vamos a separar así. ¿Esto qué es? Es v. Es el vector v. Pero no es todo el vector v. Es lo que corresponde al desplazamiento del vector v en x, que se nota de esta forma. Vector v sub x. Y lo mismo por este lado de acá. Esto corresponde al desplazamiento del vector v, pero en el eje y, ¿verdad? Y con estas componentes podemos denotar entonces la dirección del vector v, que corresponde al ángulo. Ahora, ¿cómo trabajamos con estas componentes? Hay que recordar otros aspectos trigonométricos. Tenemos funciones trigonométricas que nos ayudan a trabajar con las componentes. Tenemos la función coseno, tenemos la función seno y tenemos la función tangente, ¿verdad? ¿A qué es igual el coseno? Históricamente, el coseno es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿verdad? ¿A qué corresponde el seno? Más o menos lo contrario. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Y a qué corresponde la tangente? Cateto adyacente, no, perdón, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Ahora, aquí no tenemos nada anotado como cateto A, cateto B, no. Lo tenemos anotado por componentes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que en este caso es el vector X, partido en la hipotenusa, que viene a ser el vector V. Con la misma regla, aquí es igual el seno. Pues el seno del ángulo es igual a la componente en I del vector partido por el vector. Y aquí es igual a la tangente, entonces la tangente del vector es igual a la componente en Y partido por la componente en X. Perfecto. Esto nos lleva a otra cosa, una forma rápida de poder descubrir cuál es la componente de cada vector solamente sabiendo esto. Entonces, si hacemos un poquito de trabajo trigonométrico, un poquito de malabares, llegamos a lo siguiente. En este caso, bx es igual a b por seno de alfa. En realidad no voy a usar las flechas porque voy a usar mejor, los voy a anotar como sus magnitudes, no con flechas. Creo que es menos confuso de esta forma. Entonces vamos a borrar esta flecha de acá, esta flecha de acá, esta flecha de acá. Ya, así sí, perfecto. Mucho mejor así. Entonces seguimos y decimos que la forma de calcular la componente en y del vector
Pues es vector por seno del ángulo. Y listo. Ahí encontramos formas de encontrar la componente de cada vector solo sabiendo el ángulo del vector, su dirección y el vector como tal, su magnitud. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las funciones arcotangente, arcoseno y arcoseno. Y arcoseno y arcocoseno. Disculpen, ahí sí. Arcotangente, arcoseno, arcocoseno. Que también se escribe así, que es algo que ven en las calculadoras. Arcocoseno es igual a coseno a la menos uno, arcoseno es igual a seno a la menos uno y arcotangente es igual a tangente menos uno elevado a menos uno. Esa forma es la que sale en su calculadoras, probablemente. Puede que salga así, como arco, pero es bueno saber esto de acá, de la derecha. Bueno, ¿qué son estas funciones? Estas funciones son funciones que nos permiten conocer el ángulo de un vector a partir de sus componentes. Es decir, así como el coseno, el seno y la tangente nos permiten conocer la magnitud del vector, conociendo el ángulo, esto al revés, nos permite conocer el ángulo sabiendo la magnitud de los vectores. Entonces, a partir de este conocimiento de acá arriba, que lo voy a copiar porque ¿para qué escribirlo dos veces? A partir de esto podemos llegar, por ejemplo, a que el coseno a menos uno de qué? De la componente en x del vector partido en el vector es igual al ángulo. Y lo mismo para hacia abajo. El seno a la menos uno de qué? De la componente en y del vector partido en el vector es igual al ángulo. Y por último, la tangente, que es una que se ocupa bastante. La tangente a la menos uno de qué? De la componente en y del vector partido por la componente en x del vector es igual, otra vez, al ángulo. Y con eso tenemos básicamente la materia fundamental de vectores. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a hacer ejercicios de vectores. Vamos a empezar por lo más sencillo y de ahí vamos a ir avanzando hacia partes más complicadas. Bueno, entonces tenemos este primer ejercicio que vamos a verlo. Dice, sabiendo que alfa, un ángulo, está entre 0 y 90 grados y que el seno de alfa es igual a 3 quintos, determina el coseno de alfa y la tangente de alfa. Entonces, hay una forma fácil de hacer este ejercicio y hay una forma difícil. El problema es que la forma fácil requiere tener un conocimiento previo, que no te da necesariamente en la materia, que requiere conocer triángulos notables, triángulos rectángulos notables. Vamos a verlo después, pero primero voy a ver la parte, o sea, la forma difícil, entre comillas, que requiere solamente lo que vimos antes. Bueno, empecemos a escribir, a pensar, mejor dicho. Dice, determina el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. ¿Qué hace falta saber entonces? Que no sabemos el ángulo, obviamente. Y nos dan otro dato muy importante que dice, seno de alfa es igual a 3 quintos. Voy a escribirlo un poco mejor porque no me quedó tan bonito como me hubiera gustado. Un poco mejor. Bueno, esta forma de escribir el seno de un ángulo, ¿recuerda algo? ¿Cierto, no? ¿Recuerda? Esta forma de escribirlo. El seno del ángulo es igual a componente en i partido en la componente principal. ¿Es verdad? ¿Nos recuerda algo? Entonces, si nosotros dibujamos un triángulo, sea el que sea, que va a ser un triángulo rectángulo, sí, nos dicen que el seno de alfa es igual a 3 quintos. Y nosotros sabemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido en hipotenusa. Así que pongámoslo en práctica. Digamos que el ángulo está acá arriba.
por ejemplo, que acá arriba está alfa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Esto. Esto de acá es el cateto opuesto. Entonces vamos a decir que esto es igual a 3. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más largo. Vamos a decir que esto es igual a 5. Y listo, hicimos un gran avance. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto para saber el ángulo? Podemos hacer dos cosas. La forma fácil, pero que requiere conocimiento previo, es saber los triángulos rectángulos notables. Hay triángulos bueno, que sabemos los ángulos y que sabemos los lados de forma, por así decirlo, rápida. Si tenemos un cateto que es 3 y tenemos un cateto que es 5, entonces normalmente se dice que este lado es 4. No hay otra forma, no hay otra posibilidad. Este cateto tiene que ser 4. Y no es el único triángulo notable. Los otros, puedo estar equivocado, pero los otros creo que son uno, 2 y raíz de 3. 3, que debería ser este triángulo de aquí. También está 6, 8 y 10. 6, 8, 10, que es el doble de este triángulo. Y más triángulos así. Pero nosotros no vamos a usar esta materia. ¿Por qué? Porque no las dan, básicamente. Tenemos que hacerlo sin esto, idealmente. Pero conocemos otra herramienta que nos va a ayudar a esto, que son las funciones arcotangente, arcoseno, arcocoseno. Así que usémosla. Decimos que el seno a la menos uno ¿de qué cosa? De 3 quintos va a ser igual a alfa. Así que ponemos esto en la calculadora y nos va a arrojar un número que nos dice más o menos que alfa es igual a 36,87 grados. Perfecto, encontramos alfa entonces. Con alfa nos pide encontrar el coseno de alfa y tangente de alfa. Que ahora sí, la parte más fácil, podemos ponerlo en la calculadora, nada más. ¿Cuál es el coseno de 36,87? Si lo ponen en la calculadora, va a ser más o menos 0,8. Va a ser algo así como 0,7999 por ahí. ¿Cuál es la tangente de alfa? Nos va a dar más o menos 0,75. Lo mismo, va a dar 0,7499, algo así. Va a estar muy cerca de este número. ¿Por qué? Porque sabiendo que este lado es 4, que este lado es 3 y que este es 5, el coseno es adyacente partido en hipotenusa, 4 quintos, 0,8, y la tangente es opuesto partido en adyacente, 3 partido en 4, 0,75. Y eso, encontramos los valores del primer ejercicio. Solamente hacía falta saber, pues, el seno a la menos 1, las funciones arcoseno, arcotangente, arcocoseno. Muy importantes. Bueno, con eso pasamos al siguiente ejercicio, que es más de lógica. Digamos, más que de cálculos, es lógica. Nos presenta con un triángulo rectángulo. ¿Que es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y nos dice, calcula el valor del ángulo beta, que es este de acá, sabiendo que este ángulo vale 31,77 grados. Entonces, tenemos dos ángulos y nos pide encontrar el otro. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, hay otro conocimiento previo que deberíamos saber viniendo del colegio, idealmente, o estudiando para PAES, o si no lo saben, lo van a saber ahora. Si yo sumo todos los lados de un triángulo, es decir, en este caso en particular, 90 más alfa más beta, me tienen que dar 180 grados. Eso es una propiedad del triángulo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con figuras de cuatro lados, que te tienen que dar cuatro ángulos y la suma de todos ellos te tienen que dar
360 grados, pasa con eso, por ejemplo. Bueno, en este caso, esta es la realidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Un poquito de álgebra. Vamos a pasar el 90 restando y vamos a pasar el alfa restando. ¿Por qué? Porque los conocemos. Y nos va a quedar lo siguiente. Voy a escribir un poco más abajo. Beta es igual a 180 grados menos 90 grados menos 31,73 grados. ¿Qué es esto? Es alfa. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo da el ejercicio. Entonces, hacemos esta resta con la calculadora o lo que sea y finalmente nos va a arrojar que beta es igual a, déjenme verlo, 58,27 grados, ¿verdad? Bueno, estos últimos ejercicios fueron más que nada como para acostumbrarnos a lo que es la idea de los ángulos, de trabajar con ángulos. Ahora vamos a ver un ejercicio de complejidad un poco más alta, que también tiene que ver con trabajar ángulos, pero que eso, es un poco más complicado. Vamos a verlo con calma y después vamos a dibujarlo. Nos dice, observamos el punto más alto de una torre con un ángulo de 72 grados respecto a la horizontal. Si nos alejamos 350 metros, lo vemos con un ángulo de 31 grados respecto a la horizontal. ¿Cuál es la altura de la torre? Bueno, el problema principal que nosotros podemos encontrar al intentar abordar ejercicios como este es que sentimos una falta de información, ¿verdad? Nos dan poco. Nos dieron dos ángulos y una distancia, pero que esa distancia ni siquiera es total, es una parte de la distancia, ¿verdad? Así que sentimos naturalmente que no es mucha información. Y como sentimos eso, a lo mejor nos dan ganas de no hacerlo. Y es válido. Por eso ahora yo les voy a enseñar cómo se hace. Pero como les dije, primero vamos a empezar dibujando, porque es más fácil ver todas las cosas así. Entonces, tenemos una torre. Voy a dibujar al tiro el cuadradito. Tenemos una torre de altura I, por ponerle un nombre, y nosotros nos encontramos observando la torre. Estamos, por ejemplo, aquí, porque no nos dice la distancia, nos dice solamente que estamos observándola. Bueno, desde el punto en el que la estamos observando, a la punta de la torre, el punto más alto, o sea, estamos haciendo algo así, con nuestra visión, la estamos observando con un ángulo de 72 grados. O sea, aquí hay 72 grados, ¿verdad? Y bueno, nuestra distancia de la torre es indefinida, no la sabemos. Vamos a poner una X, por ejemplo. Y nos dicen que después, si nos alejamos 350 metros en línea recta, o sea, vamos a hacer un dibujo más aquí, digamos que avanzamos 350 metros y nos encontramos aquí ahora. Si observamos el mismo punto, lo vamos a observar con un ángulo de 31 grados. Y no tenemos más información que esta. Bueno, aquí hay un ángulo de 90 grados, eso es poquito, poco más tenemos. Y también, como dijimos antes, podemos conocer el ángulo que está aquí y podemos conocer el ángulo que está, bueno, el ángulo que está aquí también y el ángulo que está aquí. Todos esos ángulos podemos conocerlo. ¿Por qué los podemos conocer? Pues básicamente por lo mismo que aquí, por las cosas que deberíamos saber, ¿no? De que todos los lados de un triángulo dan 180 grados, de que si yo tengo, por ejemplo, una línea recta así y yo tengo un ángulo que va así, como un semicírculo, esto es 180 grados, que es lo que se ve aquí, pues podemos conocerlos. Pero no vamos a hacerlo. Vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a hacer ecuaciones. ¿Por qué ecuaciones? Porque quiero conocer el lado I. Quiero conocer cuánto mide, ¿verdad? Vamos a dibujar, por ejemplo, el caso de todo este triángulo. Vamos a imaginar que desde aquí hasta aquí, va a ser en otro color, desde aquí hasta aquí hay solamente una distancia, que es igual a esto.
350 más x, que desde aquí hasta aquí es solamente una distancia que es y también, y que esto es h. Ya, vamos a decir ese triángulo. Conociendo ese triángulo y este ángulo que nos dan, vamos a usar, por ejemplo, la tangente, por ponerle algo. Vamos a decir que tangente de 31 grados, cuyo valor conocemos por lo demás, es igual a, es igual a el cateto opuesto, que viene a ser y, partido en el adyacente, que viene a ser 350 más x. Bien, esto nos acerca un poco más a lo que queremos hacer, pero aún estamos lejos. ¿Por qué? Porque tenemos una x, además. Tenemos una incógnita de x. Si nosotros fuéramos a despejar esto, podríamos decir que, por ejemplo, 350 más x por tangente de 31. Uy, lo escribo arriba. Es igual a y. Y con eso conoceríamos la altura. Pero está el detalle de que no sabemos qué es la x, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a intentar encontrar la x. ¿Cómo podemos intentar encontrar la x? Con la tangente de este ángulo, ¿verdad? Nos dicen que tangente de x, no, perdón, tangente de 72 grados, que es el ángulo que nos dieron, es igual a cateto adyacente, perdón, opuesto, y, partido del adyacente, x. Y como queremos encontrar la x, vamos a intercambiarlos. En tangente de 72. Bien. Entonces, ya está. Lo tenemos bastante sencillo. Encontramos la x, pero aún tenemos el detalle, por supuesto, de que está la y, ¿no? De que está la y que no conocemos. Pero, si nosotros tomamos la x de acá, de esta ecuación, y la reemplazamos por esto que encontramos aquí, que dijimos es igual a x, entonces esto funciona, ¿qué es lo que va a pasar? Que en esta ecuación nos va a encontrar solamente una incógnita. Repetida dos veces, sí, pero una incógnita, nada más. Entonces vamos a reescribir. 350 más x, que viene a ser y partido en tangente de 72 por tangente de 31 es igual a y. ¿Qué nos queda aquí? Una, un producto fuera multiplicando a uno es uno. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados para resolver. Nos queda 350 por la tangente de 31, porque suma esta parte de acá, más, y ahora tangente 31 por esta parte de acá. Y nos queda y por tangente de 31 partido en tangente de 72. Esto es igual a y. Bueno, yo no puedo aquí realizar más operaciones matemáticas como tal. No puedo. Bueno, podría multiplicar esto. Y podría multiplicar esto de acá abajo, por ejemplo, hacer una división y encontrar valores numéricos. Pero no me sirve de nada. Entonces lo que voy a hacer es juntar las y. Voy a juntar las incógnitas para que me queden todas juntas a un solo lado de la ecuación. Y esto nos va a permitir hacer otro truquito que vamos a ver al tiro. Nos queda 350
por tangente de 31 más, bueno, no, igual y menos y por tangente de 31 partido en tangente de 72. Eso nos quedó, finalmente, corriendo esto para la derecha, restando. Ahora, ¿qué pasa en el lado de la derecha? Yo tengo un producto notable. No, que estoy hablando, tengo una factorización que yo puedo sacar acá. Tengo, tengo una Y a este lado de la ecuación, tengo una Y a este lado de la ecuación, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Puedo factorizar. Esto imagino que lo vieron ya en cálculo 1 para hacer las inecuaciones. Si no lo vieron ya, lo van a ver eventualmente. Entonces vamos a factorizar. Que entre 50 por tangente de 31 grados es igual a, y ahora, Y por, ¿cuánto tengo que multiplicar Y para que sea igual a Y? Por uno. Y ahora, esto menos, ¿cuánto tengo que factorizar? Y por tangente de 31, o sea, ¿cuánto tengo que multiplicar a esta ecuación de acá? Y para que sea esto, ¿no? A lo mejor la forma en la que lo expliqué es un poco extraña. Voy a explicarlo o no. Mi objetivo es juntar esto solamente, esta resta acá, en una Y por algo, por una X. Entonces yo tengo que, idealmente, retirar Y de ambos lados de la ecuación. Retiré Y acá y me quedó igual a uno porque Y por uno es igual Y en este lado acá. Y ahora yo quiero retirar en este lado acá la Y. Si yo multiplico Y por qué, me va a dar esta expresión de acá. Por tangente de 31 dividido en tangente de 72. ¿Verdad? Entonces vamos a tener lo siguiente. Si yo muevo todo esto hacia acá y lo dejo acá abajo, nos debería quedar algo más o menos como 350 por tangente 31 por, bueno, partido por esto de acá, esta expresión de acá. Nos queda una menos tangente de 31 partido en tangente de 72. Y todo esto va a ser igual a Y. Entonces nos quedó una expresión increíblemente larga, pero que finalmente nos despejamos Y. Encontramos cuánto es igual el valor de la altura de la torre. Lo que tenemos que hacer ahora es meternos a la calculadora y calcular esto. Déjenme pasar un momento para calcularlo yo. Bueno, volví y me dio el siguiente valor. Me dio que Y es igual a 261,318. Que vamos a aproximarlo. Vamos a decir que esto es igual a 32 metros. Y eso es todo. Eso es el resultado de la, del problema. Es un ejercicio un poco más complicado, más que nada porque requiere
pues ingenio. Requiere intentar saber moverse sobre ecuaciones e intentar reemplazar incógnitas para que nos quede un problema con solamente una incógnita. Tenemos un problema con dos incógnitas, con Y y con X. Movimos la X de otra parte del problema para que nos quedara solamente expresado en Y. ¿Qué pasó entonces? Que llegamos a tener solamente el ejercicio expresado con una incógnita, que era Y, la que buscábamos. ¿Se pudo haber hecho con X? Sí, también se pudo haber hecho con X, pero esto nos llevó más fácil al resultado. Y poco más. Es un ejercicio un poco complicado, así que es cosa de practicar nomás. Y ya está. Esta parte de la materia, que es, digamos, un poco más de ecuaciones, de intentar igualar ciertas cosas para despejar incógnitas, lo van a ver más frecuentemente en la materia de Newton, de las leyes de Newton. No, no lo van a ver tanto en esta parte de la materia, pero como el problema estaba en la guía, el problema puede estar en la prueba. Así que sentí que era adecuado hacerlo, para que lo vieran. Y ahora después de ese problema de complejidad, digámoslo, alta, pasamos al último problema del día de hoy, que es un problema de hecho de una prueba. Un problema de un control, del control uno del semestre anterior. Entonces vamos a leerlo. Nos dice, en un juego de ajedrez, donde las piezas se mueven entre los centros de cuadrados, que tienen 4 centímetros de lado cada uno, vamos a subrayar un par de cosas, ¿no? Nos dice, se mueve entre el centro de los cuadrados y tienen 4 centímetros de lado. Listo, ahí tenemos información importante. Dice, un caballo se desplaza de la siguiente forma. El primer movimiento, movimiento A, ocurre desde la celda G1. ¿Cuál es la celda G1? Veámosla acá. Tenemos el G, el 1, está acá, hasta la celda E2. La celda E2 es la celda de aquí. Y el segundo movimiento, desde esta última posición, que es E2, hasta la celda F4, que está en la figura, que es ahí donde está ahí el caballo. Nos dice, en relación a lo anterior, escribe los desplazamientos A y B en función de las componentes unitarias idongo y jotongo, según como lo indica la figura. Entonces, nos pide escribir desplazamientos en función de componentes unitarias. ¿Qué es un desplazamiento? Es un vector. Nos está pidiendo escribir un vector en función de sus componentes unitarias. ¿Cuáles son esas? Volvamos a la materia. Esto. Nos pide básicamente escribir esto de acá, en esta forma. En esta forma de acá nos pide escribirlo. Ahí mejor. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar las componentes en cada eje, digamos. Y la foto es bastante amable y nos da el eje. Nos muestra cuál es el eje que quiere que ocupemos. Se ve muy chiquito, pero está ahí. Básicamente, uff, siempre lo mismo. Se ve un poquito feo, muy pequeño acá, así que lo vamos a escribir un poco más grande, ¿no? Eso es lo que dice la foto, básicamente. Esos son los ejes con los que estamos trabajando. Y ahora, considerando estos ejes y considerando los movimientos que se realizan, tenemos que escribir los movimientos de forma, digamos, vector. Vector por componente unitario. Entonces empecemos. Vamos a hacerlo acá abajito de la foto para poder ver la foto mientras lo hacemos. Y lo escribimos. Desplazamiento A, que lo vamos a escribir como el vector A, es igual. Veámoslo de nuevo. Nos dice, ocurre desde la celda G1, desde el centro de la celda G1, que vendría a ser este punto de verde acá, hasta la celda E2, que es esta de acá. ¿Verdad? Se mueve desde aquí hasta acá. Es decir, se mueve así. Y después se mueve así. Tal cual. Así se mueven los caballos en el ajedrez. Y ahí está. Esto es igual al desplazamiento A.
Lo que pasa es que lo tenemos que pasar a escribirlo de forma como componentes. Así que veámoslo. Tenemos las componentes J acá y la componente Y acá. Normalmente se escribe primero el movimiento en Y y después se escriben por J. Se escribe X, Y con I más IJ. Es la forma normal de escribirlo. Así que lo vamos a hacer así. ¿Cuánto se mueve en I el caballo? Se mueve de aquí a aquí. ¿Cuál es la magnitud de este movimiento? Y la magnitud de este movimiento. La magnitud de este movimiento, por ser desde el centro de acá hasta acá, pasan. Contemos. 0 centímetros, 2 centímetros, uf, logra todo. 0 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros. O no, no, lo conté mal. Dice de 4 centímetros cada uno. Entonces, contemos ahora bien de nuevo. 0 centímetros, se mueve hasta el centro acá, pasan 4 centímetros más, 4, se mueve hasta acá de nuevo, y pasan otros 4 centímetros. Y llegamos a 8. Es decir, hacia la derecha se movió, hacia la izquierda en realidad, se movió 8. Y hacia arriba, se movió desde el centro acá hasta el centro de acá. ¿Qué pasó? 4. Se movió 4 centímetros. Esto va a ser puesto en centímetros y esto igual, en centímetros. Vamos a escribirlo como metros, únicamente porque em, el metro es la unidad de medida de longitud en el sistema internacional. El ejercicio no lo especifica, no especifica que lo escribamos en metros o en centímetros o en ninguna otra unidad, pero lo vamos a hacer así por convención, digamos. Entonces, si sabemos que este movimiento es el movimiento que corresponde a y esto es el que corresponde a J, se movió 0,04 metros en Y, que a veces le digo Y, discúlpenme, me, me enredo yo mismo, pero es y tongo, más 8, bueno, 0,08 en J. Y esta es la mitad del ejercicio. Ahora nos queda escribir el vector de desplazamiento B, que lo vamos a hacer más rápido porque ya hicimos el primero. Entonces debería ser más corto de explicar. Parte desde aquí y termina aquí. Vamos a verlo. Se mueve hasta aquí 4 centímetros y hasta aquí 8 centímetros. Y desde aquí se mueve, bueno, se mueve desde aquí hasta acá, 4 centímetros más. Entonces se mueve hacia arriba 8 centímetros y hacia la derecha, recuerden, o sea, es el sentido negativo, en sentido negativo se mueve 4 centímetros más. Así que escribámoslo. Esto es 0,04, 0,08, disculpen, en Y en Y, menos, ¿por qué menos? Porque el movimiento es hacia el sentido contrario, menos 0,04 metros en J. Y ahí está, respuesta a la primera parte de la pregunta A, específicamente. Ahora nos dice, determina el vector de desplazamiento del caballo en función de las componentes unitarias I y J. Básicamente, el vector de desplazamiento del caballo entero.
no por partes, del caballo entero. ¿Cuánto se movió? Desde el punto en el que empezó hasta el punto en el que terminó. Eso es básicamente la suma de los desplazamientos A y, J, y B. Así que escribámoslo. Hacemos una nueva página. O sí, voy a hacer una nueva página y voy a correr todo hacia acá abajo. Se me quedan las partes de arriba. Ahora sí, vamos a dejar aquí. Ahora, como dije, la B nos pide básicamente la suma de los vectores A y B. Y esto lo voy a hacer de una forma matemática, porque es más corto, más que nada. Lo pueden hacer de una forma gráfica si lo quieren ver así, pero yo encuentro que es un poco más contraproducente. Así que lo vamos a ver de una forma matemática. Tenemos, como dije, hay que sumar por componente. En la componente que tenemos 0,04 más 0,08 es igual a 0,2. Y en la componente j tenemos 0,08 menos 0,04. Menos, ¿por qué? Porque estaba hacia el sentido contrario. Así que 0,08 menos 0,04 te da 0,04 positivo metros en j. Y esto. Y escribimos el vector de desplazamiento del caballo en función de las componentes unitarias I y j. Entonces lo descubrimos. Está hecho. Ahora, ¿qué nos pide la C? La C nos pide determinar la magnitud de esto, de esta suma, y la dirección con respecto a la horizontal del vector obtenido en el inciso anterior, o sea, de este vector. Nos pide magnitud y nos pide dirección. ¿Qué dijimos que era la magnitud? El tamaño de la flecha, por así decirlo. La flecha vendría a ser, no sé, aquí está el caballito y el punto de origen está 4 2 por aquí, por ejemplo. La flecha vendría a ser esto de acá. Esto es igual a más b, que es el movimiento del caballo. Entonces, con esto vamos a descubrir la magnitud. Como dijimos que se calculaba la magnitud de una suma de vectores, lo dijimos arriba. Dijimos, está por aquí, abajo. Es Pitágoras, básicamente. La magnitud de la suma es igual a la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado. Y eso es al cuadrado, sí, y nos queda esto, que es la fórmula de Pitágoras, digamos. Así que vamos a usarla. Tenemos que descubrir la magnitud de A y la magnitud de B. Bueno, no realmente. Después tenemos esto de aquí, que vamos a tratar como un A, y esto de aquí que lo vamos a tratar como un B. Así que calculamos. Y le vamos a poner un nuevo nombre. A esto le vamos a poner C, mayúscula, de caballo. Entonces nos queda magnitud de C al cuadrado es igual a la magnitud de A, que es esto, al cuadrado, 0,12 al cuadrado, más 0,04 al cuadrado, que es la otra parte, digamos. Esto nos lleva a que C es igual a lo mismo de antes, pero con la raíz. Así que déjenme escribirlo al cuadrado y con la raíz. Esto es igual a C.
Entonces calculémoslo. Tenemos la calculadora y lo voy a hacer rápidamente. La raíz cuadrada de 0.12 a al cuadrado más 0.04 a al cuadrado. Nos da un desplazamiento total de, porque c es igual más o menos a 0,12649 metros. Esa es la magnitud del vector c, que es el movimiento del caballo. Bueno, entonces teniendo esto, lo único que nos falta para poder tener el ejercicio es encontrar la dirección, ¿verdad? Porque nos pide la magnitud. Y tenemos la dirección, al revés. Nos pide la dirección y tenemos la magnitud, que la acabamos de encontrar. Entonces, ¿cómo encontrar la dirección? Primero recordar que es un ángulo. Es el ángulo del vector sobre la horizontal. Si el ángulo está así, entonces la dirección es algo así. Este ángulo de acá. Entonces vamos a aplicar un poco de álgebra, ¿no? Un poco de trigonometría. Tenemos el ángulo. Bueno, no tenemos el ángulo. Tenemos lo que queríamos que sea el ángulo. Y tenemos la magnitud del vector este horizontal. Y tenemos la magnitud de cada vector entonces de forma por componente, ¿no? Así que vamos a ponerlo en práctica. Vamos a cambiar esto a C, vector C. Esto va a ser C en J. Esto C en I, ¿cierto? Entonces para encontrar el ángulo, como lo veníamos haciendo antes, vamos a representar como tangente a la menos uno de lo que viene a ser los componentes, ¿no? Del opuesto, que es el CI 0,12 partido en 0,04. Este no es un grado, mala mía, ¿no? Y esto va a ser igual a, tengo que calcularlo, la tangente a la menos uno de 0,12 partido en 0,04, que va a ser 71,56 grados. El 71,565, para dejarlo un poco más lleno, digamos. Y eso es todo entonces. Eso es el ejercicio. Encontramos la magnitud, acá abajito. Encontramos el grado del vector, que viene a ser la dirección en este caso, la dirección respecto a la horizontal. Y ya está. Está respuesta a la pregunta. Y con eso finalizamos pues todos los ejercicios que tenía por el día de hoy. Así que, em, pues eso, muchas gracias por estar presentes. Si llegaron hasta el final. Pido disculpas de nuevo por tener la voz un poco resfriada, por estar resfriado, porque es eso, estoy un poco resfriado, entonces, em, sí, mi mente y mi voz están un poco menos ágiles que de costumbre, lastimamente, pero espero que de todas formas se haya entendido cualquier cosa. Si tienen cualquier tipo de duda, me pueden escribir a mis contactos que dejé al principio de la ayudantía. Y eso, van a tener, creo, más material antes de que llegue su primer control. No puedo prometer nada, pero creo que va a ser así. Creo que van a tener una ayudantía más. Y espero que les ayude. Espero que esta les haya ayudado, que hayan entendido las cosas que entendieron, ¿no? Que haya quedado todo claro, a pesar de todo. Y pues eso. Muchas gracias por estar y nos vemos en otro momento. Hasta luego.